Un cordial saludo para todos. Bienvenidos a este corto video de acompañamiento para el trabajo del primer periodo académico eh, sobre la comunidad y la religión. Algunos elementos sobre comunicación que bien pueden ser útiles y complementarios a lo que abordamos en el grado séptimo sobre el ser humano y la familia. La familia y la religión, en este caso la comunidad y la religión. Vamos a ver algunos elementos sencillos y complementarios al tema que hemos estado viendo. Eh, la historia a través de las épocas dice el ser humano en relación consigo mismo, con el otro, con el entorno, para finalmente proyectarse a su relación con un ser superior. Mm, en el ser humano se dan relaciones de distinto orden, eh, como lo dije al comienzo, consigo mismo, con el otro, con el entorno, relaciones de pareja, de familia en particular, de paternidad y en general con la sociedad, para planificarse en la relación con un ser superior. La diferencia fundamental de los sexos es fuente y fin de la vida en sociedad, porque es en la familia eh, donde papá y mamá biológicos eh, consolidan la identidad del futuro ciudadano, se constituyen no a la fuerza, sino en el amor y en la complementariedad. Esto es importante tenerlo en cuenta. La comunicación indica que el ser humano es un ser con los otros, un ser para los otros, pero que bien termina constituyéndose un ser contra los otros debido al fracaso de la comunicación. Eh, Miremos aquí brevemente el ser contra los otros, la comunicación entendida en ser contra los otros como tres formas distintas. La agresión, que es una forma de destrucción del otro, que bien puede ser física, psicológica, este, auditiva, en todas las formas posibles del rechazo y oposición al otro. La cosificación, que es convertir al otro en una cosa útil, que en cuanto me es útil ya no me sirve, lo desecho. Y el aislamiento, que puede darse en dos formas. Una, que el ser humano se puede convertir, abandonarse a sí mismo y convertirse en una persona solitaria. Y otra, que es rechazada y abandonada por los otros, aislada por los otros. En relación con la religión, pues miramos cómo eh, las religiones, la táctica de las distintas religiones, se ha mostrado a través de la historia como no como una atracción, una atracción a través del testimonio de vida, del actuar, sino que agreden a los otros con el fin de influenciar en su mente, hacerle creer que es que la religión que practica el otro o la no religiosidad es lo peor que puede hacer y que debe vincularse con el grupo en que está, con el fin de imponer su absoluta manera de pensar y su verdad. La cosificación habla de cómo a Dios se le ha convertido en una cosa útil. Por eso aparecieron los grandes actores, los grandes oradores, recaudadores de Dios, que han convertido a Dios en un objeto de bolsillo, un objeto para utilizar de pantalla y para realizar grandes obras de uso egoísta y particular. Y el aislamiento habla de la intolerancia religiosa. Hay algunas personas que se consideran demasiado perfectas, demasiado santas, que no pueden compartir el mundo con los demás y terminan aisladas, o los otros que por su espíritu combatiente y agresivo son rechazados por la sociedad. Muy bien, cabe preguntarnos si estamos en alguna situación particular de estas. Vamos a mirar ahora algunas características de la sociedad. La sociedad se define como estado de los hombres o de los animales sometidos a leyes y comportamientos comunes, obedeciendo una misma regla. La característica de la sociedad que se requiere, la sociedad es necesaria. La sociedad es una acción de relación consigo mismo, con los otros, con la naturaleza y por supuesto con Dios. La sociedad es única porque es agrupación de individuos, pero es variada de acuerdo a las culturas y los tiempos. La sociedad es un proceso
La sociedad no es algo estático, sino que está en constante mejoramiento y, por tanto, ya que está constituida por seres humanos que tendemos al error, la sociedad es limitada y necesita perfeccionarse. En cuanto a la relación con la religión, pues la religión también es un elemento necesario, un- una, una necesidad que surge de la vida misma del hombre, de la existencia misma del hombre, le surge como una necesidad de lo sagrado, de lo trascendente, se lo encuentra como inevitable. Es única y es variada, la religión es única porque son relaciones del ser humano con un ser supremo Dios, pero es variada porque la manera de relacionarse los seres humanos, por eso existen diversidad de religiones, es diversa. La relación es una en relación, no es un aspecto aislado de la vida, sino que hunde sus raíces en la sociedad misma. No es privada, sino que afecta al individuo y sus diversas relaciones de trascendencia. La religión es un proceso que ha venido evolucionando a través de la historia con las culturas, como se veía en el ensayo de introductorio sobre los conceptos de religión. La religión, por estar constituida, sea como sea, cualquiera que sea la religión, es limitada porque está constituido por seres humanos expuestos al error y a los vicios, y requiere perfeccionarse. Ningún hombre es perfecto, por tanto, todas las religiones necesitan cambiar y construir su propio camino hacia la perfección. Muy bien. eh, Ahora quiero hacerle unos comentarios breves sobre eh, el proceso de secularización, que no es más que el destierro de Dios de la vida del hombre, de la sociedad, es la expulsión de Dios de la vida de las personas, de las instituciones y de la sociedad en general. Mm. Eh, en América Latina hay tres aspectos que contribuyen a ese destierro de Dios, a esa expulsión de Dios, a ese rechazo de Dios. Uno, la abundancia de religiones. Curioso que a mayor cantidad de religión debiera haber mayor adhesión de los seres humanos a la divinidad, a Dios, en todas las formas posibles. Pero lo que pasa es que la escasa formación religiosa del pueblo y la aparición de distintas denominaciones religiosas, lo que causa es confusión, ya que todos se consideran inspirados, iluminados y con la última palabra en cuanto a las relaciones de intimidad con el Ser Supremo. Por consiguiente, cualquier persona desprevenida consideraría que Dios está tomando del pelo a las distintas personas, ya que a todos les habla, supuestamente les habla y los constituye como únicos consentidos y preferidos. La supervivencia, la gente mantiene muy ocupada en las necesidades básicas, supliendo sus necesidades básicas y por tanto, pues en realidad no tiene tiempo de pensar en sí mismo, menos en Dios. Eh, los dirigentes religiosos sin vocación. Esto sí que es una de las grandes calamidades del rechazo de Dios, de la expulsión de Dios de la vida. Si la religión la religión consiste en una relación de intimidad del ser humano con Dios, que el ser humano establezca relaciones con Dios, se guíe ponga en práctica los valores que Dios le pide, pues la función de todo dirigente religioso ha de ser que los seres humanos se relacionen con Dios, vivan sus valores religiosos, los pongan en práctica y vivan en armonía con Dios y alcancen, por decirlo en términos cristianos, la salvación eterna, iniciando la construcción del reino de Dios en este mundo. Si esa es la finalidad, pues todos los dirigentes religiosos debieran estar, la vocación de todo dirigente religioso debiera estar enfocado en esa dirección. Pero si los dirigentes religiosos se dedican, yo que digo, a construir cosas, a constituir empresas, a recaudar dinero, a meterse en política y en una cantidad de cosas, pues termina desorientado y termina siendo otro su trabajo y no aquello a lo que está enfocado su vocación. El antitestimonio de los creyentes definitivamente, o sea, el hecho de que los que se declaran creyentes dicen una cosa y hacen otra, esto hace que Dios sea desterrado de la sociedad y de la vida de las personas. Bueno, aquí tenemos una penúltima parte sobre otros elementos de la religiosidad, de la religión y la comunidad. Tenemos aquí
la tenemos acá tenemos acá las interpretaciones de la religiosidad popular, pero quería que miráramos antes en sí mismo lo que es vamos aquí atrás, ya estaba perdido en otros elementos de la religiosidad de la comunidad. Está el dogma, que son las verdades fundamentales de la religión, eh, la cultura, que son las costumbres de los pueblos, y la religiosidad popular, que son costumbres, son algunos elementos surgidos del pueblo en relación con alguna práctica religiosa. Aquí tenemos, por ejemplo, las procesiones, algunas formas de orar, algunas formas de tener actos religiosos públicos o privados, que parecieran estar profundamente relacionados con la esencia de la religión, pero que son más bien de la superficie. Mm, no hacen parte de los dogmas. Los dogmas son las verdades fundamentales de toda religión. La religiosidad popular son costumbres que, si bien están, pudieran no estar en las prácticas religiosas, ya que no hacen parte fundamental de ese credo religioso. Devociones domésticas o provinciales. Eh, estas prácticas populares no contradicen la doctrina oficial, pero no se identifican plenamente con ella. Voy a dar un ejemplo: las procesiones. Una persona no es más cristiana o menos cristiana si participa o no participa en las procesiones. En cambio, por ejemplo, el dogma de la Eucaristía, que es una verdad fundamental de la fe cristiana, el dogma de la Eucaristía o la misa, que fue instituida por Jesucristo en la última cena, que también es reconocida como la cena del Señor, pues es una verdad fundamental. Las procesiones es religiosidad popular. Un creyente perteneciente a la fe cristiana puede que rechace o participe o no participe en la religiosidad popular, y ello no lo hace ni más ni menos cristiano. Pero si repudia, si desprecia, si digamos niega la verdad de la Eucaristía, pues esa es otra cosa totalmente distinta, que ya lo aparta de la fe verdadera. La religiosidad popular puede ser vista de tres formas distintas. Una, de manera mágica, lo cual engendra una actitud superficial y fascinante. Se participa en la religiosidad popular como si hubiera magia en todo sentido. También se entiende como un negocio de compraventa, o también se puede entender como una forma de medio de salvación a través del cual las personas que creen se acercan a Dios a través de estas prácticas populares. Muy bien. Y terminamos con siete aprendizajes básicos para la convivencia social. 1. Aprender a no agredir al otro. Es fundamental. Apreciar la especie. Aprender a comunicarse. En el grado séptimo aprendíamos la importancia de la comunicación y los enemigos de la familia, que eran principales la mala comunicación. Aprender a interactuar, a relacionarnos con nosotros mismos, con el otro y con el entorno. Aprender a decidir en grupo. Aprender a cuidarse física y espiritualmente. Aprender a cuidar el entorno, a cuidar el mundo y aprender a valorar el saber cultural y académico de la humanidad. Eso es importante y son para todos los días y para toda la vida. En relación con la religión, podemos decir que hay diferentes religiones, pero hay un solo Dios. Hay que aprender a respetar y a valorar el saber religioso del otro, aun cuando no lo comportamos. Se puede vivir en unidad en la humanidad, aun cuando se tenga diversidad religiosa. Hay que unir fuerzas para hacer el bien, aun cuando se tengan distintas formas de creer. El ser humano es imagen y semejanza de Dios y por tanto debe cuidarse en todas las formas posibles. A Dios se le conoce por medio de las obras creadas y debemos cuidar el mundo. El conocimiento, la ciencia y la cultura tienen su origen en Dios, por tanto no pueden despreciarse de ninguna manera posible. Hay que buscar la unidad en la diversidad. Podemos vivir unidos y actuar unidos aun cuando tengamos creencias distintas.